Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras. Y junto con saludar a nuestra audiencia, saludo a mi hermano Pablo, con el cual el día de hoy vamos a realizar el estudio. Hola, ¿cómo están? Igual es un placer para mí poder compartir el día de hoy junto a ustedes este interesante estudio del Evangelio según Mateo. Así es. ¿Qué vamos a ver hoy día, Pablo? Bueno, esta semana lo que nos tocaría estar revisando, que tiene que ver con un título que dice Jesús y la ley. Esto corresponde a Mateo 5, del 17 al 20. Al 20. Pasamos a dar lectura entonces al pasaje de hoy, Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñes, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, recordamos a nuestros auditores que estos temas, por así decir, que hemos ido tratando en el capítulo 5, están enmarcados dentro de lo que es el Sermón del Monte, donde el Señor Jesucristo principalmente se conoce el Sermón del Monte por las bienaventuranzas, pero Jesús enseñó muchas otras más cosas, entre eso lo que vimos la semana pasada, el concepto de la sal y de la luz, como una analogía a lo que debe ser nuestra vida como cristianos. Entonces, en este aspecto es que nosotros estamos aún dentro del concepto del Sermón del Monte, y Jesús comienza a tocar un tema que quizás para nosotros, como chilenos, como sudamericanos, como no judíos, no represente algo tan importante, porque no entendemos mayormente el concepto de la ley en términos generales de lo que significaba para la nación de Israel, entendiendo que la ley para Israel y los profetas no solamente significaba un elemento de culto religioso, sino que además constituía lo que podríamos llamar nosotros su código civil, su código penal, en fin, estaba todo esto dentro del mismo concepto de la ley y de los profetas. La primera expresión que vemos que Jesús dice o declara, dice: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Qué podríamos decir de eso? Bueno, la verdad es que primero tendríamos que entender qué es lo que significa la ley para, como bien decía usted, pastor, para el judío. La ley en ese tiempo para estas personas significaba en primer lugar el Pentateuco, ¿cierto? Los 5 rollos escritos por Moisés. También podría significar, como bien usted decía, su institución moral como nación. Y también, en este tiempo específicamente, lo que malamente los religiosos de la época habían considerado era que sus costumbres, su manera de vivir religiosamente, ellos también lo consideraban la ley. Entonces, una de las grandes características que tenían los religiosos de la época a la hora de ver la predicación del Señor Jesús es que ellos decían que iba en contra de la ley. Entonces, por eso Jesús, ¿cierto?, nuestro Señor, le dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, porque ellos pensaban que sus costumbres eran la ley y los profetas, pero así no era. Exacto. Bueno, ahí tenemos lo que podríamos nosotros homologar con lo que es el catolicismo romano, que es la cultura en la que hemos crecido todos nosotros, donde existe una masa gigante de tradiciones, prácticamente la gran mayoría contradiciendo la Biblia, ¿no es cierto? Y son los que en definitiva definen muchas veces a las personas cuando se llaman católicos. Ellos no están siendo ni guiados, ni inspirados, ni tampoco ordenados por medio de lo que la Biblia dice, sino que está todo entregado a la tradición. Y los judíos estaban en una situación bastante similar. Una serie de tradiciones que se fueron inventando y agregando en el tiempo a esta este catálogo, por así decir, que se llama la Tanaj. La Tanaj, ¿no? O sea, el Antiguo Testamento,
y paralelamente crecía todo lo que era la Mishnah, que era este conjunto de tradiciones que de alguna manera velaron y vetaron, tanto en enseñanza como en acción, la vida de la nación de Israel. Entonces, cuando Jesús aparece en escena, él no aparece, o a los ojos, mejor dicho, de los fariseos, aparece violando la ley, pero él nunca violó la ley. De hecho, lo que violó fue el agregado de el que agregado ellos habían que ellos le dado. colocaron. Por eso es que también más adelante vamos a ver en el versículo 21, o a partir del versículo 21, dice, oíste que fue dicho. Se está refiriendo a una tradición, no a algo que está escrito. Exactamente. Es muy fuerte ese paralelo que hizo usted referente al fariseísmo, a la religión de esa época, con respecto al catolicismo romano del día de hoy. Por lo mismo, o sea, usted va a escuchar a un curita o incluso a este mismo señor que se hace llamar papa, lo va a escuchar diciendo palabras que para los católicos son palabras de Dios. ¿Por qué? Porque ellos ponen la autoridad de, entre comillas, su iglesia por sobre lo que está escrito. Y eso es justamente lo que hacían en esta época. O sea, ellos agregaron de tal forma cosas o requerimientos a la ley escrita, al corazón de la ley. Nosotros conocemos que los mandamientos de Dios en Éxodo 20 son 10, pero en realidad son 613 leyes y preceptos descritas en lo que es la Tanaj. O sea, perdón, en la Torá, que son los 5 primeros libros. Ahora bien, como ejemplo, para que usted lo entienda, Dios dijo dentro del decálogo de los 10 mandamientos que el día de reposo había que respetarlo. Ahora, para el religioso de aquella época, ellos dijeron, bueno, tenemos que normar distintas cosas para que en realidad no nos pillen la máquina con respecto al día de reposo. Entonces ellos, para darle un ejemplo súper claro, ellos dijeron, bueno, con respecto a aquellos que escriben, los que escriben en el día de reposo no pueden escribir 2 letras en una misma hoja, pero sí lo podían hacer si lo hacían en el principio de un rollo y al final de un rollo. Ahí sí podían escribir 2 letras, pero si lo escribían juntas, no. Otra cosa era que si escribían 2 letras en lugares distintos, pero con distinto color, tampoco era considerado como faltar al mandamiento. O sea, ellos mismos se encontraban la cola dentro de toda su máquina religiosa que ellos mismos se estaban autoimponiendo en aquella época. Exactamente, Pablo, y la verdad que al igual que en toda la historia de la religión, este concepto humano de tratar de alcanzar o agradar a Dios por nuestra propia cuenta, siempre ha tenido el sentido de esclavizar a las personas. Entonces, por eso es que Jesús dice también que esta gente colocaba cargas que ni ellos mismos podían llevar. La verdad que resultan a veces, perdóneme la expresión, ridículos algunos aspectos de este Shabbat que está prácticamente totalmente tergiversado el día de hoy. Yo he tenido la oportunidad de estar 2 veces en Israel. Y los días de reposo, o cuando va a empezar el día de reposo, imagínese usted, hay ascensores para el día de reposo que paran en todos los pisos. Hay un ascensor para los paganos, que somos nosotros, y otro para el judío practicante, y para en todos lados porque se considera trabajo el que apriete un botón. Ellos cortan el papel higiénico el día anterior. Le estoy hablando de verdad, cosas que hacen. Tan esclavos, y usted comprenderá que en el tiempo de Jesús no existían ascensores, por lo tanto ha seguido en el tiempo el agregar cosas a esta esclavitud que resulta, ¿no es cierto?, la religiosidad. Ahora, quizás llevándolo a un plano un poco más local, yo creo y estoy seguro que si Jesús apareciese en este momento en el escenario humano, por ejemplo, ya que estamos aquí en nuestra comuna de La Serena, y él se apareciese en la fiesta de Andacollo y dijese, abandonen la idolatría, esa es una tabla o un muñeco de yeso que pintaron, lo vistieron, no habla, no puede ser llevado, y todo aquello, estoy casi seguro que la gran mayoría de las personas agrediría a Jesús, al mismo Señor Jesucristo. Ese es el nivel de penetración que la tradición tan malignamente puede llegar a tener en un pueblo, en un país, en una nación, en gran parte del mundo. O sea,
el apego a los conceptos idolátricos, y si esas personas realmente conocieran a Dios, ellos sabrían perfectamente que Dios ya ha escrito no una, muchísimas veces, ¿no es cierto?, la prohibición total de la idolatría, no solamente la prohibición de hacer imágenes, no solamente la prohibición de venerar imágenes, sino que el solo hecho de participar, aunque sea pasivamente, de actividades de ese tipo. El apóstol Pablo claramente lo dice: no seamos partícipes de las obras de las tinieblas, ni siquiera en una actitud, podríamos decir nosotros, de carácter turístico. Hay mucha gente que va a estos espectáculos porque los consideran espectáculos característicos de la zona, y nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, que hay mucha gente que va a la fiesta de la Tirana, todas estas fiestas que son abiertamente paganas, y de alguna manera validan como una acción cultural. Pero el que sea una acción cultural, el que sea una fiesta que lleva muchos años, ¿no es cierto?, y que se haya instaurado en circunstancias siempre muy sospechosas, porque ustedes saben que la fiesta de Andacollo, supuestamente la Virgen se le apareció a un indio que se llamaba Coyo, le dijo: anda Coyo a la ciudad a avisar que me viste, y de ahí viene el nombre de Andacollo. Entonces son formaciones, por así decir, a partir de datos demasiado sospechosos, casi místicos, y que están inmensamente arraigados. Entonces Jesús comienza a operar en ese momento. Jesús viene a cumplir la ley escrita por Dios, y se encuentra con más de 500 tradiciones, no solamente asociadas, sino que por sobre la ley de Dios. Y eso es lo que él, ¿no es cierto?, comienza de alguna manera a contrarrestar. Y por supuesto que en la medida que lo hacía y le daba luz a las personas, aquellos que vivían, se aprofitaban de esto y que de alguna manera se beneficiaban de esto, lo vieron con pésimos ojos, y fue una de las razones humanas, ¿no es cierto?, por las cuales se quiso eliminar a Jesús. Claro, curiosamente también es muy común apreciar que cuando estos líderes religiosos, Jesús siempre les dijo: ustedes ponen carga que ni siquiera ustedes pueden llevar. Y es muy común ver eso. O sea, en este tiempo, como contábamos delante, se agregaban un montón de cargas al mandamiento dado por Dios. Pero hoy en día, homologando esto a la religión imperante en nuestro país, usted nunca va a ver camino a Andacollo de rodillas a un cura, por ejemplo. Pero sí, los curas avalan que las personas lo hagan. Cuando le preguntan, los periodistas dicen: bueno, la fe produce estas cosas, estas reacciones en los feligreses, pero usted nunca va a ver un cura haciendo eso. De hecho, nunca se ha visto. Y además, ¿no es cierto?, cuando ellos hablan de una fe, por supuesto que yo no dudo del nivel de fe que tienen ellos. El punto es que su fe está puesta en algo que Dios no aprueba. Y eso, yo puedo tener fe en que este veneno me va a estar completamente convencido que este veneno me va a sanar, pero es veneno. O sea, el que yo esté convencido no cambia que sea veneno. Entonces, hay que tener cuidado con eso, y más que cuidado, realmente poder tener temor de Dios, de saber que muchas de las cosas que nosotros hacemos, y que el llamado nuestro siempre, y quizás saliéndome un poco del plano histórico que estamos analizando, pero aprovechando justamente que es una situación que está escrita hace 2000 años atrás, pero que en términos han cambiado los ídolos de alguna manera, y ni eso le han cambiado el nombre a muchos de ellos. Pero el tema es que el ser humano no puede escapar de esta necesidad de idolatrar cosas. Entonces, porque la idolatría es algo que va más allá de nosotros mismos, pero a la vez no nos exige nada a nosotros mismos, más que de alguna manera pagar una ofrenda por cierta clase de favores. Pero la idolatría nunca va a querer cambiar nuestra vida, hacernos mejores padres. No hay transformación con la idolatría. La idolatría es simplemente pedir algo y pagar por ese algo. Entonces, y depende de muchos factores que tengan que ver principalmente con la popularidad del ídolo. Por eso es un ídolo. Entonces, que usted se tome el minuto para reflexionar solamente qué piensa Dios
de esto. Supongamos que usted es una persona, y se lo digo con mucho respeto, que es devota de la Virgen de Andacollo, de la Virgen de esto, del Perpetuo Socorro, de San Expedito, de cualquier otro tipo de ídolo que el catolicismo romano ha levantado. Pregúntese usted qué es realmente, si lo que usted está haciendo realmente agrada a Dios. Sálgase usted de la ecuación, porque obviamente si le pregunto si a usted le agrada. Claro. Sálgase usted no de va la a ser ecuación. neutral. No va a ser neutral. Salga usted de la ecuación y ponga a Dios. O sea, realmente esto que estoy haciendo es agradable a los ojos de Dios. Y yo sé, en el corazón, aún de nosotros, ¿no es cierto? Vamos a tener, a lo menos digo yo siempre, la duda. Y ante la duda, ¿no es cierto? Hay un dicho que dice mejor abstenerse de hacer cosas. Bien, vamos a ir a una pausa musical y al regreso continuamos con esta segunda parte. Bien, estamos de regreso y vamos a tomar o retomar el versículo 17 de este capítulo 5 que habla acerca de la posición de Jesús en relación a la ley y las tradiciones, cientos de ellas con las que se encontró. Y dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Estábamos comentando durante la alabanza, ¿no es cierto?, el hecho de que cada palabra en el idioma original enriquece tremendamente lo que es el sentido del mensaje, porque esta palabra que dice acá abrogar tiene que ver con derribar algo. Es decir, Jesús no vino a derribar, no vino a provocar un cisma entre la ley y los profetas, o de la ley y los profetas, sino no vino a invalidar la ley. A invalidarla, exactamente. A invalidar la ley, todo lo contrario. Y él dice que vino para cumplir. Esa palabra cumplir, que aparece traducida como tal al español, en el griego es la palabra pleró. Y estábamos conversando fuera de micrófono esta situación, que es una palabra mucho más compleja, mucho más completa, pleró, que significa no solamente cumplir algo, podríamos decir nosotros de manera estática, vale decir, yo hago esto como una manera robótica, no, sino que habla de una llenura, es de un empaparse de la ley, vale decir, Jesús vino a empapar su vida, o su vida estaba empapada del cumplimiento de la ley, la llenó, la completó, la efectuó. Su vida no solamente era un cumplimiento externo, sino que había una transformación, o bueno, una perfección interna en el caso de Jesús. No había transformación, él no necesitaba ser transformado, pero sí había una perfección interna que rebosaba hacia cada uno de sus actos, porque tal sabemos, ¿no es cierto?, que la ley, yo podía decir, yo no he matado a nadie, pero en mi mente he asesinado u odiado a muchas personas, y eso inmediatamente es invalidar este sentido de la ley, porque efectivamente yo no he cometido el acto, pero mi corazón y mi pensamiento sí, muchas veces quizás tuvieron el deseo. Jesús no tuvo eso. Jesús llenó, hizo algo perfecto. No solamente lo cumplió desde el punto de vista legal, sino que también desde el punto de vista moral, espiritual, emocional. Desde todas las áreas Jesús cumplió la ley. Esa es la palabra, es algo completo, algo pleno. No solamente no se cayó en ningún punto, sino que realmente su vida fue un reflejo, un rebosar de esta ley que él tenía ya en el corazón. Exactamente, precisamente ese es el sentido de esta palabra pleró en el griego, que se traduce aquí en nuestras Biblias como cumplir. Él le dio sentido a la ley. En el Nuevo Testamento nunca como decía adelante, se invalida la ley, sino que realmente, incluso Pablo en su epístola a los Romanos dicen que la ley es buena. Es buena, así porque es. Cumplió su propósito, y el propósito de la ley es darnos a entender, a que nosotros reconozcamos nuestra condición de pecado. Es imposible que nosotros podamos cumplir uno de los 10 mandamientos durante nuestra vida. O sea, siempre vamos a pecar constantemente. De hecho, la última vez que pecamos fue a más tardar hace 5 minutos atrás. Uh-huh. Entonces, este sentido completo que da el Señor Jesús nos muestra que la ley era una parte, pero que Él venía a mostrarnos un camino mucho mejor, más excelente, que tiene que ver con el mensaje del Evangelio, la gracia y la misericordia de Dios manifestada en Él. Exactamente. Vamos a saltarnos brevemente, solamente para terminar la idea, en el versículo 22 del mismo capítulo dice:
bueno, el versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esa era la ley, digamos, desde el punto de vista de carácter legal, ¿no es cierto? Pero Jesús, al completar en la ley, habla de que desde el interior nuestro ni siquiera está, o debiera estar, para que fuera perfecta, la intención. Exacto. Entonces dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, es decir, todos los que estamos aquí por lo menos, y probablemente muchos, o si no todos nuestros auditores, quizás nunca hemos jalado el gatillo contra alguien o intentado asesinar físicamente a alguien. Pero ¿cuántos de nosotros nos enojamos a diario con personas, aún con nuestros hermanos, aún con nuestra familia? Entonces se da cuenta que somos culpables y que es imposible, como decía Pablo, cumplir la ley. Es absolutamente imposible, aun cuando pudiéramos de alguna manera cumplirla en el acto propiamente tal de no hacerlo, estamos completamente invalidados porque estamos nosotros mal de adentro hacia afuera. Lo que los fariseos hacían era tal como le dijo el Señor Jesús, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera se pueden ver súper bien, llenos de flores, blanquitos, pero por dentro están llenos de huesos podridos. Entonces son palabras terribles, y no están dichas a criminales, violadores, se las está diciendo a los que supuestamente eran los garantes morales y religiosos de la nación de Israel. Imagínese usted hoy día apareciendo delante de este hombre, del Papa, y decirle, tú por fuera te vistes de blanco, pero por dentro estás lleno de huesos muertos y podridos. ¿Qué cree que haría la gente? Entonces, cuando hablamos de los israelitas o de los judíos que cómo pues entregaron al Señor, que yo he escuchado, nosotros lo entregaríamos exactamente igual y peor. Bueno, volviendo al versículo 18 de Mateo 5, le vamos a dar lectura. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, cuando es difícil, si bien es cierto, para nuestra cultura occidental entender un poco cuál es la magnitud de las declaraciones que está haciendo nuestro Señor acá, es que toda la palabra se iba a cumplir. O sea, antes de que pase el cielo y la tierra, todo, exactamente todo lo que está en la Escritura iba a darse. Esto nos está diciendo también que el Señor Jesús está avalando todo lo que está escrito en la palabra de Dios. O sea, Él dice, este mundo va a terminar cuando todo se cumpla. Ahora, específicamente cuando dice ni una jota ni una tilde, tenemos que entender que la expresión jota, cuando habla de esa jota, está hablando de la letra más pequeña del alefato hebreo. Esta se refiere a una letra que se llama yod, que es como un apóstrofe, podríamos decirlo, para que usted se lo imagine, es un apóstrofe. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo que hasta lo más pequeño y lo más minucioso de la ley, de los profetas, de la palabra de Dios, se iba a cumplir. Así es, y son declaraciones absolutas. Entonces, no estamos aquí frente a posibilidades, aquí estamos frente a declaraciones absolutas, con absoluta certeza y con absoluta aplomo. Jesucristo hace estas declaraciones que, vuelvo a insistir, en aquel entonces causaron revuelo, y el día de hoy Jesucristo, ¿cómo piensa usted que sería catalogado cuando hable con esto, como habla con estos términos de verdad absoluta? Obviamente la cultura que vivimos hoy día, o el tipo de cultura que vivimos hoy día, es una cultura absolutamente relativista, mucho más que en aquel tiempo, muchísimo más, 1000 veces más. Y por supuesto que cualquier tipo de pensamiento con características absolutas o declaraciones con características absolutas son inmediatamente relegadas y consideradas obsoletas, poco tolerantes, en fin, y todo lo que se suele decir al respecto. Pero aquí Jesucristo está diciendo, no va a pasar el cielo y la tierra hasta que todo se cumpla. Y ese todo está hablando de todo lo que está escrito en la Biblia. Entonces, parte después al versículo 19, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos. Imagínese usted, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado que los hombres, hablando de ser humano, no somos perfectos? ¿No es cierto? Y que es una verdad. Todos pecamos. Otra expresión que habitualmente nosotros escuchamos y decimos.
Por lo tanto, el versículo 19 no nos causa tanto impacto porque estamos dando por hecho que nosotros quebrantamos los mandamientos. Y no solamente uno, sino que más de uno. Y con una frecuencia quizás más grande de lo que pusiéramos pensar o querer. Pero aquí Jesús está diciendo que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeños que sea, y lo enseña a los hombres, ya sea de manera verbal o de manera vivencial o de ambas, dice que será llamado pequeño en el reino de los cielos. Entonces, el efecto que tiene el quebrantar un mandamiento, el efecto que tiene el no cumplir la ley nosotros como seres humanos, nos imposibilita de poder acercarnos a Dios, de poder realmente tener comunión con un Dios santo que aborrece el pecado, y entonces nosotros nos encontramos en una situación totalmente invalidante, totalmente inválidos. Somos inválidos espirituales, no tenemos la capacidad de acercarnos a Dios por nuestras propias fuerzas, y aún si las tuviéramos, no querríamos, porque estamos total y absolutamente quebrados espiritualmente. Entonces, el que seamos pecadores, que es una verdad y una realidad, no necesariamente nos da a nosotros como seres humanos la dimensión de lo que significa esta condición. De hecho, la hemos llegado a sublimar y la hemos llegado a estandarizar como algo normal, ¿no es cierto? Todos somos pecadores, todos tenemos derecho a caernos, decimos, ¿no es cierto? Y tengo derecho a equivocarme. Tengo derecho a equivocarme. Y está bien, eso quizás en lo horizontal puede generar algún tipo de... o es realidad. Pero cuando miramos a Dios y nos presentamos con los mandamientos quebrantados, es imposible que Dios acepte eso. Por eso es tan importante entender la sustitución que nuestro Señor Jesucristo hace en la cruz, al Él no solamente cumplir en un pleró, en una plenitud, todos los mandamientos, sino que también pagar la incapacidad nuestra de hacerlo. Exactamente. También esto tiene que ver con, como bien usted decía, de nuestra condición de pecado, que es tan difícil, o sea, es fácil reconocerla, por así decirlo, pero uno de los grandes problemas de la humanidad es que nosotros no entendemos el significado del pecado, de quebrantar el mandamiento de Dios. ¿Y qué es lo que produce eso? O sea, normalmente usted lo va a escuchar en círculos cristianos, cuando uno le pregunta, ¿sabes tú qué significa pecado? Y lo más común es que alguien busque en un diccionario, ¿cierto? Y va a aparecer la definición, bueno, pecar es errar en el blanco. Entonces, para términos pedagógicos y prácticos es claro, pero eso es lo que significa para nosotros, o sea, errar en el blanco es la voluntad de Dios y nosotros erramos. Pero ¿qué significa para Dios que nosotros pequemos? ¿Qué impacto? Bueno, a Él no hay nada que lo dañe, pero ¿qué significa que nosotros pequemos delante de un Dios soberano? ¿Cuáles son las consecuencias para nosotros? Exactamente, que un Dios santo, 3 veces santo, ¿cuál es nuestra posición de pecado frente a un Dios de tales características, un Dios justo? ¿Qué es lo que podríamos nosotros pretender a la hora de, si bien es cierto, reconocer nuestra condición pecaminosa, decir, oye, tengo derecho a equivocarme, pero ¿cuándo fue la última vez que utilizaste ese derecho? Claro. ¿Y por qué Dios te tendría que perdonar? Lógico. Piensa usted, amigo auditor, amiga auditora, que es tal la consecuencia para el ser humano del pecado que bastó uno para que todo un sistema cayera. Todo un sistema. No solamente cayó el ser humano, eso es lo primero, ¿no es cierto? Sino que toda la creación sufrió un trastorno inmenso porque estaba sujeta a nuestra obediencia y nuestra falla. Generó una caída completa y Adán y Eva no vieron películas pornográficas, ni se robaron nada, ni eran traficantes de droga. Imagínense ustedes, se comieron un fruto. Entonces, parece a veces tan nimia la condición de pecado y somos muy rápidos para perdonar. Por eso yo quiero decirle, amigo auditor, que nosotros nos mentimos a nosotros mismos cuando hablamos de que no nos perdonamos. No. El ser humano se perdona, pero... Al tiro. Claro, Ipso facto. Le gusta ser víctima, que es porque eso le hace ganar atención. Pero no existe ningún ser humano que no se perdone.
Claro. Que no se perdone. De hecho, no solamente nos perdonamos, sino que nos justificamos y a veces también, ¿no es cierto?, esa justificación de alguna manera casi avala el pecado que nosotros tenemos. Y así es como funciona la sociedad. Oye, lo que pasa es que en realidad, mira, tanto tiempo solo, los viajes, y por eso te engañé. Mira, lo que pasa es que nosotros estábamos mal y esta cosa aquí, hemos estado mal y por eso, bueno, en un momento de debilidad y caí. ¿Me entiendes? Y claro, entonces empezamos desde el error mismo, ¿no es cierto?, a provocar una justificación que, vuelvo a insistir, al nivel horizontal nos puede a nosotros de alguna manera provocar satisfacer y quizás podamos entenderlo. Pero cuando miramos a Dios y queremos relacionarnos con Él, imagínese usted, ¿qué justificación podríamos darle a Dios? Entonces, el deber justo de Dios es castigar el pecado. Y el pecado no es un ente que anda aislado volando por el mundo. El pecado está asentado en un ser humano. El ser humano es pecador. Por lo tanto, si se condena el pecado, se condena al ser humano. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Él vino no a borrar la ley, porque Jesús no borra con el codo lo que escribió con la mano, sino que vino a cumplir aquello que los seres humanos estamos completamente inhabilitados siquiera de poder cumplir uno, como decía Pablo, de los mandamientos. Exactamente. Ahora también este mismo versículo 19 nos habla de otra cosa también, que esto ya es más a los cristianos enfocados, porque dice cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres. Entonces aquí también está hablando de la responsabilidad que tienen aquellos que enseñan los mandamientos de Dios, y que si bien es cierto todos nosotros caemos una y otra vez, pero lo que está hablando aquí también el Señor es referente a la responsabilidad que tienen los maestros, los pastores de las congregaciones distintas, de poder presentar la palabra de Dios de una manera clara, no legalista, pero de una manera que presente una ofrenda de grato olor delante de Dios. Exacto. El llamado al arrepentimiento, al parecer, muchos lo tienen entendido como solamente para la justificación. Pero el arrepentimiento es algo que nos acompaña a los cristianos durante toda nuestra vida, porque es la verdadera lucha espiritual, está ocurriendo dentro de nosotros, entre nuestro tabernáculo que el Señor ha puesto con la persona del Espíritu Santo y nuestra naturaleza caída. Entonces, tal como decías tú, vamos a caer, pero el tomar a la ligera incluso la gracia como cristiano nos va a traer consecuencias. Y aquellos que enseñan sí. Esto, o sea, Santiago, el hermano del Señor, escribe y diciendo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Así es. Y hoy en día uno ve y realmente cualquier persona se autoproclama pastor, se autoproclama maestro, evangelista y lo que es peor, profeta y apóstol. Exactamente. Entonces, esta necesidad de reconocimiento académico en las filas del cristianismo es algo que más bien aparece, ¿no es cierto?, como títulos académicos solamente, y normalmente todos estos títulos académicos no necesariamente tienen una buena teología, sino que son más bien herramientas del mundo que se les da un barniz cristiano, como suele suceder con la consejería cristiana, con muchas cosas que en definitiva ya no se depende del Espíritu Santo, sino que de las técnicas del consejero, ¿no es cierto?, o mejor dicho también de las herramientas que usan, que la gran mayoría de ellas, si no todas, son sacadas de formas humanas, psicológicas para tratarlas. Entonces ya no se depende del Espíritu Santo y efectivamente es lo que vemos. Entonces, por eso es que es tan importante lo que tú dices en relación a la enseñanza, porque ese doble juicio implica doble responsabilidad, implica temor reverente a Dios e implica colocar la palabra de Dios por sobre nuestra integridad desde todo punto de vista. Yo siempre me recuerdo el pasaje de Lucas cuando el Señor Jesucristo predica por primera vez en la sinagoga donde Él se crió en Nazaret, y al final del sermón de Jesús, por así decirlo, las personas que estaban en la sinagoga lo querían tirar de un barranco para abajo.
Entonces, obviamente que el mensaje del Señor Jesucristo es un mensaje confrontacional, porque confronta nuestra realidad caída con la absoluta santidad de su persona y la absoluta deidad del Señor, y tiene que operar un milagro para que nosotros podamos permitir, o ni siquiera permitir, pero tiene que ocurrir un milagro para que el Espíritu Santo toque un corazón tan caído como el nuestro. Bueno, vamos a nuestra segunda pausa musical y retornamos con la parte final del programa. Bien, estamos en la parte final ya de nuestro programa el día de hoy, que hemos analizado estos 4 versículos, y nos vamos a enfocar ahora en el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, cuando analizamos este pasaje, podríamos notar que una palabra sumamente interesante es la expresión justicia que habla acá. Él le está diciendo a sus discípulos que para entrar en el reino de los cielos, ellos tenían que tener una justicia mayor que la que supuestamente tenían los religiosos de la época, llámese escribas y fariseos. Entonces es realmente importante entender, usted que vive una vida tranquila, usted que cree en Dios, que se porta bien, que trata de no hacerle mal al prójimo y por ende usted merecería ir al cielo. Déjeme decirle que el Señor Jesucristo le dice a usted que la justicia para entrar en el reino de los cielos tiene que ser mayor que la que estas personas enseñaban, y la enseñanza de ellos era justamente portarse bien o obedecer mandamientos de hombres. Así es, estos hombres se caracterizaban por, de alguna manera, externamente representar un estándar moral altísimo. Muchos de ellos eran reconocidos como maestros y bueno, la Biblia habla y clarifica bien la personalidad de la gran mayoría de estos personajes. No todos eran así, como en toda cosa debe haber habido gente sincera. La historia nos dice después que Nicodemo y José de Arimatea llegaron a ser discípulos de Jesús, pero la esencia de su condición de justicia estaba netamente enfocada en lo externo, en cómo ellos aparecían. Hay una serie de rituales, por así decirlo, dentro de estas tradiciones judaicas que no son bíblicas, en las cuales se expresaba de alguna manera la justicia, ¿no es cierto? Ellos hacían sonar trompeta, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando iban a hacer una ofrenda o alguna cosa de ese tipo. Entonces, esta situación generaba, por supuesto, en la gente una admiración tal, por eso es que es el mismo sentir. Yo me recuerdo cuando la gente, cuando vino, y espero que no venga a Chile este nuevo jerarca, cuando vino el anterior, ¿no es cierto?, el Juan Pablo II, y se paseaba en este carro, ¿no es cierto?, iluminado, la gente decía realmente que era como ver un ángel. ¿Me entiendes? Bueno, Satanás se viste como ángel de luz, ¿me entiendes? Pero la gente se siente embobada por eso. No importa que se haya guardado los cientos, escuche bien, cientos de miles de archivos de depravaciones, de violaciones de los curas, ¿no es cierto? Entonces, no importa que haya canonizado al mayor violador de la historia de México, no importa, la gente dice, no, sí parecía un ángel. Entonces, ve que somos tontos. Entonces, esa cosa es lo mismo. O sea, ellos veían a los fariseos, los veían con esas vestiduras, con sus filactelias, decían, ¿no es cierto? Entonces, para ellos era como esto. Entonces Jesús le dice, ¿sabes qué? Si tu justicia no es mayor que esa, y por lo tanto esa persona siempre se iba a sentir inferior al ver tan magna imagen de pureza y de corrección. Por lo tanto, la única forma de ser superior a eso era, en el ejemplo, ¿no es cierto?, realmente imposible para la persona que era un simple espectador. Entonces, es lo que está diciendo Jesús. Ahora, Jesús después, más adelante, va a confrontar a estos personajes, ¿no es cierto?, de manera violenta. Pero efectivamente, nuestra justicia
El libro de Isaías dice que son como trapos de inmundicia delante de un Dios santo. Entonces, nosotros debemos entender que la conexión que hay con el versículo 17 es tan importante porque va a ser clave cuando veamos nosotros la doctrina de la justificación por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, ¿no es cierto?, que la paga del pecado es muerte, pero nuestra muerte, ni siquiera nuestra muerte es la que paga la culpa de nuestro pecado, sino que la muerte nuestra es consecuencia de pecado. La única muerte capaz de cubrir nuestra pecaminosidad es la del Señor Jesucristo. Entonces, el propósito de estos versículos es, en resumen, ¿no es cierto?, dejar en claro que Jesús, cuando apareció en escena, no venía Él a derribar la ley ni a borrarla, sino que Él venía a cumplirla. Pero no solamente desde un punto de vista, dijéramos nosotros, formal, ¿no es cierto?, externo, sino que completo, en un pleró. Su cumplimiento vino de adentro hacia afuera. Él no solamente no mató, sino que nunca odió, nunca se enojó desde el punto de vista de lo que significa el concepto de gruñón, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas son para nosotros imposibles. Por eso es que solo en Cristo hay salvación. En ningún otro hay salvación, dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, sino que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, que es Jesucristo. Jesucristo. No su madre, no sus hermanos, no sus seguidores, ni siquiera sus apóstoles. Claro. Hechos 13:39 dice: y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. O sea, la justificación, esta justicia que se habla en el versículo 20, no es a través de lo que nosotros podamos hacer, sino que realmente es por lo que Él hizo. Y Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y confirmamos lo que conversábamos delante, que el Señor Jesús le dio ese sentido a la ley, de mostrarnos nuestra culpabilidad, nuestra pecaminosidad, para de esa forma, ya habiendo reconocido nuestra condición, poder ser justificados por el sacrificio del Señor Jesucristo. Para terminar, Romanos 3:24 dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracia, una palabra que en algún momento vamos a estudiar en profundidad y no vamos en vida a lograr dimensionar la magnitud de lo que significa la gracia, y sí podemos nosotros responder a esa gracia, Entonces, vamos a dejar el programa hasta aquí el día de hoy, agradecerle su sintonía, llamarle siempre a revisar la Escritura. Analizamos el día de hoy Mateo capítulo 5 del versículo 17 al 20. Estos programas también están grabados en nuestra página en internet, en www.iglesiacristianalaserena.cl, donde usted puede repasar, puede confirmar, y el llamado siempre es a que usted se dé ese tiempo de pensar, analizar, discernir realmente si mi fe o lo que yo estoy haciendo en cuanto a la fe en Dios es agradable y correcto delante de los ojos de Dios. No de su vecino, no del cura, no del pastor, no, sino primero que nada de Dios. Ahí usted encontrará la claridad. Que el Señor le bendiga y un abrazo grande, y nos despedimos ya. Así es, que Dios les bendiga ricamente. Muchas gracias.